Hola, creadores, creadoras, estamos acá, María José, Iván, de el canal Manifestando mi Merecida Vida, para compartirnos, contarles más de nosotros, el origen, la inspiración, el motivo que nos llevó a crear la comunidad de Manifestando mi Merecida Vida. Porque es una historia, es nuestro sentir, son nuestras experiencias que concluyen en el deseo de compartir este bienestar. Y es por eso que hemos creado, esta hermosa comunidad. sí, es contar ahí nuestra historia, que, que con el tiempo es la que también nos ha inspirado a nosotros a crear este espacio, a hablar de temas como la manifestación, el propósito, la importancia que tiene el propósito en nuestras vidas. Exacto. Y eso es lo que queremos transmitir, y por eso ahora en los siguientes minutos vamos a contar parte de esa historia y así compartirla con ustedes. Y bueno, y ustedes también pueden ir compartiendo sus experiencias con nosotros. Ustedes ya saben, somos pareja hace 22 años ya. Compartimos una linda familia. Oliver, Colomba, vivimos en el campo, antes vivimos en otros lugares. Y así vamos retrocediendo la historia a nuestro ser de origen, digamos, la infancia. Yo nací y me crié también en una zona rural de Chile, Armahue, como una Pichidegua. Padres separados, se casaron muy jovencitos, también se separaron muy pronto. Entonces, en el transcurso de mi infancia viví bastantes historias, compartí harto con la familia también, pero se fue marcando mi historia obviamente con varios temas que conllevan, ¿cierto? Al tener padres jóvenes, separados, se van guardando experiencias, heridas, sensaciones, y fui creciendo con esa historia, que por otra parte también fue muy linda, muy hermosa, tengo mucho que contar, historias entretenidas. La vida tiene de eso, de lo de más complejo a veces, de lo más entretenido, de las historias que contar, de los afectos familiares, de los lazos. Y así nos vamos tejiendo nuestro ser, vamos tejiendo nuestra historia. Y en lo particular ya llegando la educación media, ya luego elegir, ¿cierto? Lo que deseamos como carrera, como el sistema nos va pidiendo también. Obviamente tenía incertidumbres, había un montón de carencias ahí que no estaban resueltas, que no estaban cubiertas, que no estaban vistas tampoco, yo no las veía, no tenía conciencia de mucha parte de mi historia, de muchas carencias que habían ahí y también de muchas fortalezas, no las veía, no las conocía. Pero aún así me fui a estudiar, fui a la universidad, me preparé, me titulé como educadora de párvulos y en esta experiencia, en esta etapa de la vida, uno siempre va tapando ciertas, como decía, emociones, sensaciones, historias, no va viendo a veces lo que tiene que ver. Y en mi caso particular me iba un poco alejando de mi propósito, de lo que mi esencia, de lo que yo realmente en algún momento quise ser, pero no pude ver o no pude contener. Que no es imperfecto ni perfecto, siento que es. Y en esta historia, obviamente, el propósito de vida ha sido algo trascendental, que hoy ya a mis 43 años, bueno, un poco antes, desde que empecé ya a encontrarme, a reencontrarme, a crearme, pude ver con mayor claridad. Y es por eso y muchas otras experiencias que a lo largo del desarrollo de esta comunidad seguramente iremos compartiendo, que me nace, que me fluye, que me inspira esta comunidad de Manifestando mi Merecida Vida, orientada al propósito y aportar en el bienestar de las personas, nuestro en particular. Todo esto nace también porque nos estamos entregando el mensaje a nosotros mismos primero, de todo lo que nosotros sabemos, vemos, hemos vivido, que nos aporta en positivo en nuestra vida, en nuestro bienestar, en nuestra onda expansiva de bienestar. Por eso el foco también de nuestra comunidad es ese, marcar el bienestar, intencionarlo, fortalecerlo, enfocarnos en él. Lo mismo con el propósito, con ese sentido de vida que nos mueve, que organiza y ordena toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Y todo esto en conjunto, visto de una manera particular desde nosotros, que es en tres áreas fundamentales, que es
¿cierto? El amor y las relaciones, el dinero y los recursos, la salud y la vitalidad, es que queremos manifestar esta merecida vida desde ese fondo de conciencia de nuestra existencia, comprendiéndonos como seres, como dijimos, divinos, que vinimos a vivir esta experiencia humana, en el cual vamos recordando, creando, viviendo, y en esta experiencia, en esta película que nos estamos contando, queremos ser los mejores guionistas. Y ahora también compartirles parte ahí de mi historia. Bueno, yo, a diferencia de Majo, bueno, yo crecí en la ciudad, en la capital, aquí de Chile, en Santiago, en una familia constituida, mis padres, mis hermanos, y tuve, bueno, puedo decir que una infancia bastante normal, muy entretenido, disfruté bastante. Pero claro, si uno observa las conductas que tiene después de adulto y lo que fue la infancia, claro, había un niño ahí con ciertas taimaduras, ciertas cosas, y que también había un tema de falta de confianza. Y eso luego uno lo va viendo en el tiempo, y ese valor, el rescatar, y por eso el mensaje, parte del mensaje que queremos transmitir, lo importante que es en las etapas de la vida ir tomando confianza y valor propio, tanto uno mismo y luego también en el rol de uno como padre, de cómo ir fortaleciendo ese valor, esa confianza en nuestros hijos o en los niños que están en nuestro entorno, o si somos profesores en los colegios, porque claro, llegamos a una edad, y creo que ese es un denominador común tal vez de nosotros en cuanto a tomar decisiones de qué estudiar, qué queremos ser, y cuando eso no está firme en nosotros, cuando no encontramos de repente ese propósito, que tan joven a veces es difícil verlo, pero cuando no estamos desarrollando talentos desde jóvenes y traspasándolos luego a la etapa de estudios o etapa adulta, es donde, claro, uno se va armando como empieza a armarse en el camino, con lo que tiene, y empieza a tomar decisiones, y empieza de repente a tomar decisiones tal vez que no están en concordancia real con nuestro ser, con lo que somos, con lo que queremos ser. Yo, bueno, estudié, después de terminado el colegio, estudié Derecho, estudié la carrera de Leyes, los 5 años de estudio, y después de eso, así con una crisis vocacional, comencé a estudiar cocina. Y a eso me dediqué hasta hace un tiempo atrás, ahí en los fogones, y claro, y también darme cuenta que en el fondo, claro, hay un gusto por la cocina, pero tampoco encontraba ahí mi propósito, había algo que me faltaba. Entonces, en esa constante búsqueda que hemos tenido, es que finalmente llegamos a esto de prepararnos en distintos cursos, de ir a distintas instancias, compartir con gente. Ahí fuimos ordenando un poco la historia y llegamos a Manifestando mi merecida vida. Luego de años que veníamos gestando este proyecto juntos, tomamos la decisión que verdaderamente este era nuestra experiencia nos llevaba a esto. Sí, y es lo que nos hace vibrar y es lo que queremos compartir también con ustedes. Bueno, en esto de las experiencias de la vida, obviamente nunca tenía muy claro mi carrera universitaria. Agradezco haber tenido esa experiencia, como les conté, ser titulada, todo, porque obviamente te abre el mundo, te da muchas herramientas. Y en esa historia también de titularse, conocí a Iván, ¿cierto? Y fuimos entrelazando nuestra vida, nada del azar. Obviamente nos elegimos por resonancia, teníamos historias ahí que compartirnos. Y fuimos, como decía, tejiendo esta nuestra historia. En el camino vivimos fuera de Chile también. Y eso también aún más nos aportó, nos entregó cantidad incalculable de experiencias, conocimientos, crecimiento, expansión de conciencia. Somos padres, también se nos abre ahí una tremenda e incalculable e infinita fuente de aprendizaje. Y ha sido en esa parte muy placentero también el ser padre, y también nos ha traído desafíos y nos ha hecho ordenarnos, alinearnos, nos pide, nos exige de cierta manera amorosa, por supuesto, tener claro nuestro foco, nuestro propósito, y es ahí donde hemos ido aprendiendo sobre estas tres áreas
importantísimas que nos llevan a buscar ese equilibrio o sobre todo ese bienestar. El bienestar, como decíamos, en salud y vitalidad, el bienestar en dinero y recursos, el bienestar en salud y relaciones. Entonces, en ese camino que ya venía, obviamente, desde nuestra infancia, adolescencia, al momento de decidirnos, nuestra profesión, etcétera, ya nos venía mostrando que teníamos un mundo desconocido de nosotros mismos, que no habíamos descubierto, que tampoco habíamos creado de una manera consciente, sino que más bien no habíamos, yo por lo menos me dejaba llevar mucho por el deber ser, por lo que tenía que ser, por lo que podía desarrollar en el momento y que me permitiera ser como, entre comillas, socialmente aceptable, familiarmente aceptable. De todas maneras, yo a veces trataba de salir un poco de romper un poco esa dinámica, pero de pronto esa falta de conciencia no me permitía enfocar bien. Entonces así pasó mucho tiempo hasta que descubrí, por necesidad lógico propia de orientarme, de enfocarme, de encauzarme, todo el mundo holístico que me habla hasta el día de hoy de algo diferente, de una mirada nueva, distinta, amplia, como decíamos, infinita, con conciencia expansiva total. Y me permití indagar y aún así me sigo descubriendo, me sigo creando y me sigo definiendo al respecto. Pero en este punto, como decía Iván, muchas veces lo intentamos hacer y ahí es donde también tenemos un montón de aprendizaje de por qué en algún momento no lo pudimos sostener. Y ahora sí, que ya también vamos a ir compartiendo, pero nos lleva a ese camino, nos lleva a esa reflexión importantísima del bienestar, de nuestro poder creador y de cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitamos tener en un cierto balance, en una cierta conciencia, en un cierto desarrollo, pero siempre poniendo la atención ahí y que todo esto lo pueda aunar perfectamente el propósito de vida, o sea, lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos. Como siempre digo, no tiene por qué ser un propósito espiritual. Va a ser espiritual desde donde nace, ¿cierto? Pero lo que tú puedes hacer es una diversidad de cosas que te llenan el alma, que te hacen sonreír tu alma y eso es lo que queremos compartir en esta comunidad. El mirar qué quiero construir y desde dónde lo quiero hacer. Es como poder ver el horizonte al cual quiero llegar y si eso está alineado con mi propósito, con lo que realmente mi alma quiere. Porque claro, podemos tener un punto al cual queremos llegar, pero si no está eso alineado con lo que realmente vinimos a hacer o queremos hacer, eso es lo que hay que mirar. Por eso la mirada al interior, que creo que es un punto que tenemos en común obviamente con la José, del habernos dado cuenta lo importante que era resolver algunos temas internos y poder ver realmente desde adentro lo que uno quiere. Porque el mundo así como está, bueno, siempre ha estado medio loco, pero así como está ahora, en donde pasan muchas cosas afuera, tenemos mucha información, tenemos sobreestimulación y vivimos en un mundo donde tenemos referentes, también tenemos otras personas que nos están hablando, hay otras voces que nos están diciendo cosas y a veces la misma mente de nosotros nos está hablando otras cosas, donde realmente se nos hace difícil detenernos y mirar hacia adentro y ver con qué es lo que realmente resonamos. Y esa es una invitación a darse esos momentos que a veces, claro, llega un momento que puede ser que incluso llegues al límite y colapses y que necesites ese momento, pero la idea es que no llegues a ese punto, sino la idea es darte cuenta antes y regalarte eso en pequeños instantes en el día, en la semana, el poder observar, el poder verte, el poder conversar contigo. Y eso va construyendo, en el fondo, como cuando hablamos nosotros de esa onda expansiva de bienestar, claramente parte del punto cero somos nosotros. Estamos bien nosotros, porque claro, de repente estamos fijándonos en cómo está nuestro entorno y queremos arreglar el entorno, y resulta que primero tenemos que ordenarnos nosotros mismos. Y eso ha sido también súper clave, porque al ordenarse uno, empieza de a poco a ordenarse el entorno, empieza a ordenarse las relaciones que uno tiene, la familia, también empieza a ordenarse en el fondo. Claro, o sea, nosotros, todo esto que estamos viviendo es desde nuestra experiencia, es lo que nosotros hemos vivido, hemos reflexionado y lo que ahora estamos compartiendo con ustedes. Como bien dice Iván,
todo eso que nosotros estamos ahora diciendo, compartiendo, es porque en algún punto nosotros ya lo hemos pasado varias veces. Hemos llegado, digamos, al colador, al filtrador, que ya nos hace decantar en eso, y esa experiencia es la que estamos compartiendo para quienes resuenen. Ya la idea de este video es abrirnos, es contarnos aún más quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, hacia dónde apunta esta comunidad, digamos, con mayor confianza, en mayor intimidad. Por eso hemos abierto este pequeño espacio, lo estamos haciendo desde nuestra casa. Entonces es una invitación justamente a abrirnos, a compartir. A compartir la experiencia, contarles que claro, con Majo, claro, hemos adquirido herramientas en muchos cursos, hemos pasado por constelaciones familiares, por un montón de terapias energéticas, y eso nos ha abierto un mundo, porque en el fondo todo al final llegaba al mismo lugar un poco. Adivinen, ¿quién era? Esa persona. Exacto, todo llegaba al centro y llegaba de nosotros mismos. Entonces, finalmente todo llegaba a nosotros. Entonces son esas herramientas que ayudan a encontrar esa conexión con uno, las que queremos compartir con ustedes, para precisamente que todos vivamos en esa frecuencia, en esa onda expansiva, de que todos encontremos o elijamos ese propósito, porque a la larga lo vamos creando. A veces pensamos o pedimos al universo que nos mande esa señal, y realmente tenemos que buscar, y esa señal está en qué nos gusta hacer, qué podemos compartir con el resto. Exacto. Cómo podemos expandir, si algo nos gusta mucho, cómo lo podemos expandir. Resulta que ahí vas a ir caminando de la mano de ese propósito y te vas a dar cuenta, porque todo empieza a resultar de otra manera, todo se empieza a alinear, la vida no me empieza a pesar, no empieza, las acciones que tengo que hacer no me empiezan a costar tanto, sino que todo se está alineando con algo superior. Exacto, y todo esto, como dice Iván, prácticamente nació nosotros volviendo ya de vivir en Europa. Veníamos ya con la clara sensación de que habían temas en nosotros que ordenar. Tampoco es que haya sido tan fácil, tan rápido, porque también acá en Chile y todo, bueno, como en el mundo en general, eran cosas que estaban naciendo recién, y fuimos buscando en lo tradicional, en lo no tan tradicional, hasta que llegamos a lo holístico total ya, a lo complementario, como me gusta decir a mí, porque obviamente a veces se necesita lo alopático y ahí está muy bien. Pero este mundo complementario de las terapias, del autoconocimiento, autodescubrimiento, en donde hemos ido, como dice Iván, fuimos buscando hasta que encontramos que la única razón de todo éramos nosotros, independiente de que sí tenemos heridas de infancia, de que sí tenemos modelos de nuestros padres, de nuestro entorno desde la primera infancia, que a veces son muy contractivos, que no nos llevan a ser realmente quienes vinimos a ser. También hay un árbol familiar ahí muy potente, quizás vidas pasadas también, una cultura, un sistema educacional, experiencias que nos han pasado. En conjunto van formando nuestro sistema de creencias, nuestro observador, y este observador empieza a observar con esas creencias y vamos viendo el mundo de esa manera. Esto es algo que nosotros tenemos conciencia hace mucho tiempo, pero para nosotros, en un caso particular, no lo sé, en general, ha llevado su tiempo poder, de cierta manera, integrarlo e irlo transformando. Y una vez que hemos podido como tomar nuestro poder creador, conciencia de todo esto, es que empezamos a generar un espacio ya desde principio de año, que estábamos internamente desarrollando todo esto en nuestro ser, luego lo fuimos sacando hacia afuera, y ya hace un mes que es oficial, ¿cierto? Oficialmente sacando nuestra comunidad de Manifestando Mi Merecida Vida, que ya tiene este trasfondo que ya les hemos ido comentando, pero viene de ahí, viene de nuestras experiencias personales, de nuestras heridas de la infancia, de nuestra necesidad de enfocar en el propósito, de nuestra historia de pareja, de vivir fuera de Chile, de ser padres, de buscar una fuente de ingresos laboral, y de poder equilibrar todo eso, como decíamos, en estas áreas de la vida que son fundamentales, que no las podemos desconocer, porque son parte de vivir esta realidad, y que nosotros queremos enfocarnos en que sean en el mayor bienestar posible. Sí, totalmente. Y en
en estos tiempos en donde todos sentimos que los minutos, las horas, los días se están pasando súper rápido. Entonces eso nos hace un llamado aún más a conectar con esa presencia, con ese momento presente, que no se trata de tener el mundo y estar todo el día ahí meditando, sino que simplemente es conectar con el momento mágico que tenemos de ir creando nuevas realidades. Y ese momento, claro, es ahora, y está en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y eso nos da un poder súper grande, porque nos permite darnos cuenta que somos nosotros los que vamos creando nuestra realidad en muchos aspectos. A veces es un poco rudo. A mí, yo reconozco que cuando ya hace unos años atrás empezamos a tomar conciencia que somos nosotros, ¿no? Hay una co-creación colectiva, no la podemos desconocer. Estamos co-creando temas como colectivo humano y eso es una realidad. Pero en porcentaje importante de nuestra vida somos los creadores. Y cuando asumimos esa responsabilidad creadora, asumimos al ser no solo como en esta existencia, en esta vida, con este nombre, con este apellido, viviendo en este país, sino que más bien como un ser eterno que trasciende más de quizás una vida desde nuestra perspectiva. Como decíamos al principio, que somos seres divinos que estamos viviendo esta vida humana, por lo tanto somos de alguna manera responsables de ir creando nuestra realidad. Yo siento que es una etapa para la humanidad de transformarnos de la mejor manera que podamos. Hay historias dolorosas, tengo yo historias dolorosas, pero aún así tengo el superpoder de elegir, que todos tenemos, que aunque sea de 10 minutos al día, podemos ir transformando nuestra vida, podemos ir tomando esa presencia, como dice Iván. Hay dolores en la vida que nos acompañan, que pueden diluirse, como no. Hay experiencias que van a ser siempre parte de nuestra historia, pero siempre también hay cosas maravillosas. El solo hecho de habitar este planeta, de observar la naturaleza, ya podemos decir que tenemos un motivo para sonreír. La importancia de poder agradecer esos instantes, esos momentos, o de vivir, mejor dicho, en un estado de agradecimiento. Eso nos permite expandirnos, y esa expansión habla también de la transformación. La transformación no es cambiar, no es buscar un cambio radical en nuestras vidas, no es cambiar nuestra esencia. No podemos hacer eso, porque es nuestra esencia. Lo que busca la transformación es nuestra expansión. Y nuestra expansión se traduce en estar alineados con nuestro propósito, el vernos, exacto, el poder compartir con nosotros mismos. Todo lo que buscamos en la vida afuera es lo que tenemos que hacer primero también adentro. O no primero a la par, es algo que va en conjunto. O sea, nosotros nos comunicamos, tenemos que comunicarnos con nosotros mismos. Tenemos compasión, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Amamos, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Confiamos en el otro, queremos confiar en el otro, tenemos que confiar en nosotros mismos. Entonces todo eso tenemos que ir viéndolo hacia ese lugar, y con eso nos sacamos el peso también de lo que es transformación. Porque cuando transformación la asociamos a cambio, hay una resistencia muy grande. Y creo que esa resistencia también en algún momento nosotros la sentimos, y cuando nos dimos cuenta que se trataba de expandir al máximo nuestro ser, nuestro bienestar, es cuando se ordena, se comprime todo. Así es por esto que, como dice Iván, no tenemos que desesperarnos. Siempre hay motivos, hay algún motivo que nos hace sonreír, hay algún motivo que hace sonreír tu alma, y es cuando puedes apreciar la belleza de la naturaleza, que cuando puedes apreciar a tus hijos, algo familiar, un ser querido, algo maravilloso, una flor, y en ese apreciar, y en eso de ir observando nuestras creencias, también vamos descubriendo que lo que queremos es precisamente crear todo lo que esté relacionado con nuestro propio bienestar. Hacia ahí, entonces, cuando sabemos en el fondo que las creencias determinan mucho de nuestras acciones, es que nos damos cuenta también es que podemos ingresar nuevas creencias, transformar creencias que teníamos en algo nuevo, y esa observación es la que nos va a permitir también tomar nuevos rumbos. Sí, habitar espacios más
expansivos, como decimos, de mayor bienestar. Y desde ahí, como dice Iván, hemos siempre estado indagando al respecto. Sí, y en esa observación de nosotros mismos, de ver cómo nos sentimos. Yo creo que esa observación de los momentos de cómo estamos y cuando andamos enojados mucho rato, muchos días, cuánto nos duran los enojos, hay rabia, hay culpa. Y eso más que atornillar, o sea, darnos duro con el tema, es simplemente poder observarlo y ver cómo me quiero sentir y qué tengo que hacer para poder sentirme de la manera que yo quiero. Y atraer eso, y ahí poner el foco. Y en ese momento poner el foco, comprometerme conmigo y tomar acción. Y ese es un llamado que es muy potente, que lo sentimos nosotros en su momento y que es lo que invitamos también en Manifestando Mi Merecida Vida, es ese compromiso, ese decir, bueno, si tanto me puedo comprometer de repente con cosas afuera, ¿por qué? ¿Por qué no me comprometo conmigo y hago realmente voy hacia donde quiero? Exactamente, y ese foco viene de decidir, de elegir cómo queremos estar, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué propósito queremos caminar? Y cuando elegimos eso, empezamos a manifestar. Por eso hablamos nosotros de manifestar nuestra merecida vida, porque tenemos el poder de crear, ¿cierto? Tenemos el derecho a merecer lo mejor. Y qué mejor que crear eso en nuestra vida. Entonces, por eso la comunidad se llama Manifestando Mi Merecida Vida, que viene de esa conciencia de bienestar en nosotros, en las áreas de nuestra vida. Nosotros proponemos traerla a través de nuestro propósito, que es transversal, que pasa por todas las áreas de nuestra vida. Y desde ahí es que creamos la comunidad. Nosotros en general con Iván, hace mucho tiempo, como Iván dijo, partimos con las terapias holísticas como, digamos que como pacientes, clientes, ¿cierto? Consultantes de muchos tipos de terapias. Nos hemos formado en algunas de ellas, hemos trabajado en eso también. Yo principalmente he estado hace mucho tiempo entre los niños, la casa y ser terapeuta holística. Y eso nos ha ido con Iván también, que hemos compartido ese camino de cierta manera, nos ha ido abriendo los ojos, abriendo la conciencia con respecto a que el tema de un propósito, ¿cierto? Del bienestar en todas las áreas de la vida, así como integral, y el poder manifestar nuestra merecida vida es algo que nos convoca a los dos, es algo que queremos transmitir, compartir y lo estamos haciendo. Nuestro propósito lo estamos creando como nuestro propósito, lo estamos creando también como nuestra fuente de ingreso. Entonces estamos en esa etapa en que estamos abriéndonos, expandiéndonos, creando esta comunidad, resuelto en muchas áreas de nuestra vida y en otras quizás también seguir transformando creencias, quizás seguir constelando a veces con la familia, ¿cierto? Eso es un camino continuo, pero cuando ese camino está alineado con un propósito... Exacto, tiene otro sentido. Y esa es la invitación que nosotros hacemos y esas son las herramientas que nosotros también entregamos y que queremos entregarles a ustedes para que podamos todos vivir en ese propósito que cada uno tenga y que todos puedan brillar y ver a la mayor cantidad de la gente contenta, alineada con el ser y que puedan así también expandir todo eso al mundo. Por eso lo hemos llamado la onda expansiva de bienestar. Que es un término que nos encanta. Ser esa onda, no es algo que está fuera, no es algo a lo que pertenezco a veces o a veces no. Soy esa onda expansiva de bienestar porque me veo, me reconozco, me acepto. Y como decíamos, dos temitas importantes que justamente estábamos conversando hoy día. Y en ese apreciar nos llamamos a presencia, ¿ya? No nos vamos al pasado, ¿cierto? No nos vamos al futuro y desde este momento en que estamos, creamos ese bienestar. También hay áreas en la vida, no es que porque sería, yo creo que muy difícil, quizás humanamente no tenemos esa capacidad, quizás alguien sí, ¿por qué no? De transformarnos al 100% de un minuto a otro, a un segundo a otro, y lo digo literal. Sino que podemos empezar por las áreas que requieren más atención en nuestra vida, que claramente necesitan una mejoría, un estado en que te sientas con mayor expansión,
Y empezar por ahí. Claro, cuando llamamos acción, que es una de las áreas fundamentales también dentro de todo lo que estamos compartiendo con ustedes, cuando llamamos acción, llamamos primero en muchos casos acción por nosotros mismos, a tomar esas acciones que nos lleven nuevamente a nuestro ser y que luego obviamente se va a traducir en esas acciones que van a construir realidades hacia afuera. Entonces es súper importante también que tomemos conciencia de la importancia que tienen las acciones. Como dice Majo, el tomar conciencia del momento presente y desde ahí ir construyendo, accionando. Exacto, y esto es súper importante, no está fuera de ti. Tal vez puedes enganchar con el mensaje, que finalmente es el mensaje que tú necesitas recibir, que tú quieres recibir de un otro, por ejemplo de Iván o de mí. Pero ¿quién va a empezar a gestar esa transformación en las áreas en que tú necesites? Vas a ser tú. Eres el responsable de que esto suceda en tu vida. La transformación digamos, no va a venir de afuera. Vamos a tener quizás motivaciones o mensajes, mejor dicho, desde fuera, cuando en una etapa. Luego te vas a dar cuenta que el mensajero o la mensajera eres tú mismo, ¿ya? Y la transformación, como decimos, por área, por etapa, va a venir de ti. Y va a venir con actos, con hábitos, con acciones que vienen de un compromiso personal, ¿ya? Y esto, como bien hemos estado relatando acá, parte de tu propio compromiso con apreciar lo más pequeño que ya tienes, lo más pequeño que ya eres, lo que todos tenemos, de lo que todos podemos disfrutar, que, como decíamos, partiendo por la belleza de la naturaleza, admirar cómo funciona el cuerpo humano, cómo se desarrolla un bebé, cómo se gesta, cómo crecen los niños y tantas cosas maravillosas que hay para admirar la creación en la que estamos. Como decía antes, en la película que nos estamos contando, viene de este observador que se ha ido formando de acuerdo a todas esas creencias que ha ido adoptando. Empezamos a revisar creencias también. Nosotros con Iván todavía nos quedan muchas, en muchas áreas que quisiéramos que ya no, pero están. Sí, hay creencias que son parte del pasado que la hemos observado, pero uno siempre va tomando incluso creencias nuevas en cada momento y por lo tanto cuando uno ya adquiere la capacidad de ser observador de lo que nos sucede, observador de nuestro entorno, cuando uno puede descubrir inmediato cuando estamos adquiriendo de repente una creencia y que si todos son creencias tenemos que ver qué creencias queremos adquirir para nuestra vida y tenemos ese poder de creer que queremos escuchar. Por ¿Qué ejemplo, queremos decir? Claro, por ejemplo, si estamos todo el tiempo viendo, no sé, noticias o viendo lo que pasa, claro, en el mundo hoy en día tecnológico, en las pantallas, o estamos muy atentos a escuchar conversaciones de otros, nos damos muy poco espacio realmente a crear lo que nosotros queremos porque nos vamos llenando de cierta información y que a veces no somos capaces de filtrarlas en el momento. Exacto. Entonces, como decía Iván, somos los creadores de nuestra realidad, de nuestra película, que este observador que ha ido adquiriendo estas creencias también puede modificarlas y como en esencia somos más que nuestras creencias, pero aquí estamos viviendo de acuerdo a nuestras creencias, entonces como una manera de tener un mejor, estar digamos que en una línea del tiempo más expansiva, es ir observando estas creencias, que este observador sea observado por nuestro ser superior, por nuestra mayor conciencia y poder ir transformando estas creencias que son las que van creando nuestra realidad. Viendo el abrazar tu historia, ¿cierto? Nosotros hemos venido abrazando nuestra historia, nos hemos definido en muchas áreas, digamos que hemos establecido qué es lo máximo o el 10 de lo que queremos aspirar en algunas áreas de la vida, pero sin embargo tenemos una historia que abrazamos, que probablemente cada cierto tiempo vamos a tener que seguir abrazando, enviarle luz cuando se nos presenta, ¿cierto? Cuando viene a nuestro presente, vamos a seguir abrazándola, vamos a seguir transformando esas creencias, vamos a seguir quizás, como decíamos,
teniendo experiencias de constelación familiar, sanación energética, etcétera, porque es parte de nuestra historia, lo amamos, sabemos que eso nos ordena, nos guía. Pero sabemos dónde está el foco. Pero sabemos dónde está nuestro foco y ahí eso es lo importante. Y por eso abrazamos nuestra historia, nos aceptamos en presente, aceptamos nuestro ser. Y esa aceptación de nuestra existencia, ¿cierto? De ese ser que hoy existe, respira, tiene un nombre, un cuerpo físico, ¿cierto? Este espacio sagrado que habita, más todo lo que comprende el tema energético, mental, ¿cierto? Emocional, espiritual. Y con toda esa conciencia del yo soy, es que viene ese merecimiento por naturaleza. Después nos valoramos en algunos aspectos, ¿cierto? Nos reconocemos, nos escuchamos, nos vemos, tomamos nuestras fortalezas, nuestras virtudes, habilidades y las manifestamos. Y creamos la vida y la manifestamos. Pero es un camino y ese camino siento que es con la máxima humildad, amor, verte en presencia, verte con claridad, saberte con ese poder creador. Sí, y bueno, la invitación es a que nos podamos comunicar, a que ustedes también nos puedan hacer preguntas, a que podamos compartirnos, porque la idea es que esto se expanda a la mayor cantidad de gente posible. Y esa también es nuestro llamado, nuestra invitación, nuestro... Claro, porque tu historia te lleva también a llamar a las personas. Sí, efectivamente. Así que eso es lo que queremos para manifestando mi merecida vida. Así es, como dice Iván, el llamado a la acción. Iván tiene ahí su Instagram de Transforma Acción, el llamado a la acción, a tomar acción en tu vida, a no ver cómo la vida pasa, ¿cierto? A no dejar que la vida pase que tu vida pase frente a tus ojos. Se lo decimos nosotros por mucho tiempo, teniendo ya conocimiento, ¿cierto? De muchas cosas, habiendo ido a terapia ya también, habiendo sanado muchas cosas, con tranquilidad en muchas áreas, en algún aspecto la vida se nos pasaba, hasta que... Cuando uno la toma Sí. y dice ya. De aquí en adelante quiero crear algo, quiero crear Mi vida, claro. Quiero crear lo que quiero. Y esa es nuestra razón también de lo que estamos haciendo y lo que queremos que ustedes también puedan experimentar. Y tal vez, claro, nosotros hemos pasado por un proceso, pero también hemos ido recogiendo muchas herramientas que permiten que para ustedes tal vez sea un proceso con más claridad, diría yo. Con más claridad. Yo creo que el proceso es individual, pero lo que podemos aportar en esto, siento que es bastante claridad. Y desde ahí, con herramientas, por supuesto. ¿Qué tipo de herramientas? Muy claras, ¿no? El tomar acción, el planificar, el enfocar, organizar, y reconocer. Y el ser capaz de sostenerlo en el tiempo. Y eso sostenerlo en el tiempo se logra cuando nuestro ser está alineado con el todo. Sí. Así que eso... Sí, reconocer bloqueos, que es fundamental. Así que eso como parte de la historia que queríamos compartir con ustedes. También, claro, si nos quieren preguntar cosas de nuestra historia o compartir la historia de ustedes. Exacto. Aquí las historias de las personas son las que permiten a otras también resonar con eso. Y al resonar también, a veces uno resuena con una historia y eso le permite darse cuenta de algo trascendente para su vida. Así que... Esta es una comunidad en la que nosotros hemos dado el puntapié inicial, contando nuestra historia, compartiendo nuestras experiencias, conocimientos, ofreciendo servicios también, obviamente, porque como ya saben, esta es nuestra fuente laboral, pero también abriéndola a otras experiencias, a otras herramientas, porque de eso se trata, de que todos seamos parte, seamos la onda expansiva de bienestar, que reconozcamos nuestro poder creador, que aceptemos ese ser con merecimiento, ese derecho de merecer, y manifestemos nuestra merecida vida. Y el propósito, nuestro propósito es, o tu propósito, es lo que le da la línea conductual a todo esto que nosotros estamos contando. Así que, con eso nos sin miedos, algún día hablaremos de los miedos, temazo también. Eso, y si hay temas que ustedes de repente quieran proponer para que los abordemos, también bienvenidos. Así que eso Nos vemos por ahora y seguimos ahí. Cariños. En contacto.